Estudiaremos las primeras fórmulas y propiedades de la derivada. La primera fórmula que estudiaremos es para poder derivar a la función más sencilla que conocemos, que es la función constante. Entonces, recordemos que la función constante es de la forma f de x igual a c, donde c es un número real, es un número cualquiera de los que conocemos, y para reconocer este tipo de funciones, lo que debemos observar es que no aparezca la letra x. Entonces, cuando tenemos f de x igual a un número cualquiera sin x, entonces eso significa que es una función constante. La derivada de esta función, recordemos que la derivada se representa con el mismo nombre, poniéndole un apóstrofe después de la f de x, y la derivada de la función constante es 0. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra primera fórmula de derivadas que nos va a servir para poder resolver ejercicios. Entonces, por ejemplo, si me piden derivar la función f de x igual a 5, entonces tengo que fijarme que ese 5 es un número solo, entonces es una función constante y por lo tanto la derivada de esa función va a ser 0. Si me dan la función g de x igual a menos pi, nuevamente debemos fijarnos que ese menos pi es un número, no tiene la letra x, entonces significa que es una función constante y por lo tanto su derivada, la cual representamos como g' de x, pues automáticamente sería 0. ¿Ok? Entonces es la función más fácil y sencilla de la que podemos encontrar su derivada. La siguiente función es la función a la que llamamos identidad. La función identidad es de la forma f de x igual a x. ¿Okay? Entonces, la derivada de esta función, que representamos como f' de x, es 1. Entonces, esta es nuestra segunda fórmula básica. Entonces, en esta no hay ejemplos como tal, simplemente cuando tengamos f de x igual a x, automáticamente su derivada va a ser 1. ¿Ok? Ahora, estas son dos funciones de las más sencillas que hay y su respectiva derivada. Vamos a mencionar también dos propiedades de la derivada. La primera propiedad, cómo derivar una multiplicación por constante. Entonces, una cosa es que tengamos una constante solita, como fue nuestro primer ejemplo, y otra cosa es que tengamos a una constante multiplicando a una función. Entonces, eso lo vamos a representar de la siguiente forma. F de x es igual a c representa la constante, multiplicado por otra función, a la que en este caso llamaremos g. Entonces, f' de x la obtenemos al multiplicar la misma constante c por la derivada de la función g. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a menos 13x, entonces en este caso tenemos a menos 13, que es una constante, multiplicando a x, que es una función. Entonces, para poder encontrar la derivada de esta función, tenemos que escribir nuevamente la constante, que es menos 13, y esa constante, ese menos 13, lo vamos a multiplicar por la derivada de x. Recordemos que esta es otra forma de representar a la derivada, con el d entre dx y después la función. Entonces, f' de x nos quedaría como menos 13 multiplicado por
La derivada de x es la que vimos aquí, es la función identidad, por lo tanto su derivada es 1. Entonces el menos 13 se multiplica por 1 y nos queda como resultado menos 13. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una función multiplicada por una constante, derivamos esa función y el resultado de la derivada se multiplica por la constante. La última propiedad que vamos a estudiar en este video es la suma o resta de funciones. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x que es igual a la suma o resta de otras dos funciones, en este caso esas otras dos funciones las llamamos g y h, entonces la derivada de esa suma o resta, pues simplemente vamos a tener que encontrar la derivada de cada una de las funciones y hacer la respectiva operación, ya sea suma o resta. ¿Ok? Por ejemplo, si nos dan la función f de x igual a menos 7x más 9, entonces aquí tengo un más que me está separando esta parte de esta otra. Entonces la derivada la vamos a encontrar calculando la derivada de menos 7x más la derivada de 9. Entonces, para esto tenemos que utilizar las propiedades que ya mencionamos antes. La derivada de f nos quedaría como aquí tengo una multiplicación por constante, entonces según la propiedad anterior vimos que el menos 7 lo pongo aparte y lo multiplico por la derivada de la función, que en este caso fue x, más la derivada de 9. 9 es una función constante, es un numerito solo, por lo tanto su derivada es 0. Entonces, como ya encontramos su derivada, ya no escribimos el d entre dx, simplemente el resultado de esa derivada nos da 0. Y entonces f' de x sería menos 7 por la derivada de x, ya vimos, es la función identidad, por lo tanto su derivada es 1. Entonces la derivada de x nos da como resultado 1, entonces significa que el menos 7 lo vamos a multiplicar por ese 1 y le vamos a sumar el 0 que teníamos allá al ladito. Entonces la derivada de la función f sería menos 7 por 1 es menos 7 más 0, pues sigue siendo menos 7. ¿Ok? Entonces las 4 formulitas que tenemos en este video son cómo derivar una función constante, que siempre el resultado va a ser 0, cómo derivar la función identidad, que siempre el resultado va a ser 1, siempre que tengamos f de x igual a x, su derivada va a ser 1, multiplicación por constante, que nos dice que debemos multiplicar esa función que se esté multiplicando por la constante, esa la derivamos y después ya multiplicamos por la constante. Y finalmente, si tenemos una suma o resta de funciones, pues entonces derivamos cada una de las funciones por separado y después hacemos la correspondiente suma o resta. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, bueno, vamos a encerrar estas formulitas o propiedades más bien. ¿Ok? Y vamos a hacer un último ejemplo. Entonces, consideremos a la función f de x igual a 3 menos 8x. Entonces, para poder encontrar la derivada, debemos separar esto. Tenemos un menos, entonces hay que separar en dos derivadas. La derivada de 3 menos la derivada de 8x. Esto es igual
La derivada de 3 es una función constante, por lo tanto su derivada es 0, menos la derivada de 8x, tengo una multiplicación por constante, entonces saco la constante que es 8 y se multiplica por la derivada de la función que queda, que es x. Esto es igual, el 0 menos 8, y ese 8 se está multiplicando por la derivada de x, que es 1, y menos 8 por 1, eso es menos 8, más el 0 que teníamos acá, pues eso da menos 8. ¿Ok? Entonces, con eso concluimos este video. En el siguiente vamos a explicar por qué tenemos estas 4 fórmulas. Las vamos a explicar por medio de la definición de derivada, que si recuerdan, la definición de derivada es la de límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, en el siguiente video vamos a explicar el porqué de estas 4 formulitas utilizando la definición de derivada, que es esta de límite.